Toma. Bueno, de nuevo, gracias. Vamos a hacerlo rápido, sé que estamos cansados, realmente las exposiciones espectaculares. Hoy estuvimos hablando un poquito, pero quiero comentarle un par de cosas. En primer lugar, el Centro de Investigaciones en Metrología y Calidad es un centro que se dedica justamente a toda la terminología de mediciones en el tema de capacidad y volúmenes. Es el depositario de los patrones por la Ley Provincial de Metrología en la provincia de Buenos Aires. Hace unos 4 o 5 años que nos juntamos entre el Laboratorio de Óptica de la Universidad Nacional de La Plata y hacía unos cuantos años que veníamos haciendo metrología óptica y tomamos la decisión en un programa de investigaciones justamente en energía solar térmica de concentración. Esto nace porque jugar con la óptica y trabajar con las medidas nos permite entender qué le pasa a un foco calórico. Hace unos 3 años integramos la red CITED de investigaciones para energía solar térmica de concentración en Iberoamérica. Por eso el congreso que yo les conté que vamos a llevar adelante ahora en octubre, el 4, 5 y 6 en la Universidad de La Plata y la SIC. También la energía solar térmica llamada heliotérmica es justamente, como contaba hoy, uno de los puntos más importantes de energía que tiene la humanidad, la fuente energética fundamental, el sol. Cuando hacemos un análisis nocturno de nuestro país, un poco la zona de Sudamérica, nos encontramos con enormes focos de energía, justamente los polos enormes que tiene la Argentina en función de sus ciudades, de sus industrias. Es interesantísimo ver el cinturón Buenos Aires, Rosario, Córdoba, con imágenes satelitales, y esto también nos lleva a entender claramente que toda la red de energía eléctrica consumida en un solo lugar es fundamentalmente generada lejos de ese lugar. Y he aquí los kilómetros que se necesitan para transportar energía desde lugares como el Chocón, Picunleufú, la zona del norte. Es interesante lo que pasa en Esquel con Futalufú, solamente abasteciendo a la planta de Puerto Madryn y a la ciudad de Esquel. Es decir, transportar energía significa un gasto inmenso en función de su generación. Hoy vimos y hablamos de la matriz energética, el tema de que somos gasífero y petrolero dependientes. Prácticamente conté un poquitito lo que significa la nuclear separada, algo de energías renovables entre 1.8 y 2.5 con muy buena voluntad en biomasa solar y eólica. Nuevamente, la imagen que impacta, tomada satelital, sobre la energía que emite anualmente el Sol, que es inmensa, y un número que tenemos que aprender a entenderlo cuando estamos trabajando en energía solar, porque este número, 1367 watts por metro cuadrado, es justamente el punto fundamental de lo que hablábamos hoy, que llega a la capa superior de la atmósfera de la Tierra. Entonces, yo estoy viendo que esta atmósfera con 100 kilómetros de alto me tiene ahí arriba un número que es esa energía. De ahí para abajo todo es absorbido por la atmósfera. Entonces, para trabajar en energía solar y en energía solar térmica y generar una fuente energética importante, tengo que saber dónde poner mis centrales, mis plantas, mi calefón solar, y eso tiene un problema, un doble problema. Primero, el mundo tiene una zona llamada el cinturón solar, entre menos 40 grados de latitud y más 40 grados de latitud. Si observamos, hoy lo mostré en la imagen que ahora vamos a ver, la zona de América Latina, de América del Sur, es una de las más impresionantes. También les conté que había una región que está siendo estudiada, algunos detalles que trabajamos con CITED y los mapas solares, que permiten entender que 800.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional son aptos para generar plantas solares térmicas de concentración. Obviamente la fotovoltaica también está ubicada en ese lugar. ¿Qué es detectar? ¿Qué es medir? La Argentina tiene un problema terrible. Yo escuché en todas las charlas de hoy a la mañana y estas 5 o 4 exposiciones que se mide, que hay que medir, que necesitamos medir. Justamente cuando nosotros empezamos a medir en radiación solar por el efecto ultravioleta
sobre la vida humana, sobre el tema del cáncer en piel, el problema del pterígio en las patologías oculares, el problema de lo que ocurre cuando justamente la radiación solar UV incide sobre distintos elementos, cómo actúa sobre la vida humana. Todo eso nos empezamos a preocupar en medirnos hace 10 años en Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional es de 110 y el tema de medir cosas del Sol es de hace muy poquito. Los instrumentos que se utilizan hoy, que el Servicio Meteorológico tiene, detecta poca radiación solar como nosotros queremos para instalar una planta solar. Es decir, el tema de la investigación científica y el desarrollo tecnológico son fundamentales para entender lo que hoy yo explicaba. Cuando tenemos mapas satelitales, donde la cantidad de radiación se puede dividir después de varios estudios terrestres y aéreos en zonas donde en determinados lugares podemos trabajar con radiaciones de 750 watts hora metro cuadrado, como la zona de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, entonces me habilita a entender qué tipo de planta solar, qué tipo de elemento, de equipo me sirve. Porque yo no puedo salir a comprar lo que quiero. Y este es uno de los problemas que hoy contamos a la mañana. Cuando se instalan estas cuestiones, se instala en el común popular que hay que instalar una planta fotovoltaica porque es la única que que genera energía eléctrica, tenemos un problemita. Y hoy lo contamos. La energía solar térmica de concentración, aplica los conceptos de la geometría óptica, aplica el estudio de la óptica que concentra un foco luminoso en un determinado lugar. Un gran disco parabólico utilizando 10 metros cuadrados de cristal facetado sobre un motor Stirling muy viejo, esto es una historia de la época de Watt, cuyo combustible es el calor solar, es la energía térmica que concentra esta parábola aquí adentro, alcanzando temperaturas de 1000, 1100 grados. Este equipo fue desarrollado entre la SIC y la universidad y es el que estuvimos probando en septiembre del otro año en el campus del observatorio y nos permitió desarrollar un montón de otras cuestiones técnicas importantísimas. Hoy les puedo decir que esta generación de energía, si bien es la más eficiente en el mundo, es la más cara. Entonces, de aquí nacen otras tecnologías de concentración que son mucho más baratas, mucho más rápidas y mucho más seguras incluso para el ahorro energético de industria o de casas. Si yo utilizo espejos planos, como conté hoy, en una curva parabólica, puedo concentrar sobre un foco donde hay un fluido térmico. Esto es una empresa en España que pasteuriza alimentos a través de calor de 300, 350 grados de temperatura, es decir, vapor sobrecalentado. Si utilizo cilindros con el foco térmico lineal, esto es una planta que tiene 3 kilómetros en ramas de aproximadamente 500 metros. Esta planta recibe los rayos solares, el cilindro los concentra por acá y por acá circula un fluido que al principio es frío y luego va calentando, como les expliqué hoy, un fluido que son sales térmicas. Este sistema se puede utilizar no solo para generar energía eléctrica, sino también para calentar en calor de proceso una industria y hacer un ahorro enorme de energía. El diámetro óptico de estas cuestiones anda entre los 2 y 4 metros y las ramas pueden alcanzar hasta 3 kilómetros como esto que ustedes ven acá, que ya están construidas y ya están en funcionamiento. Bien, las plantas solares, la cuarta, las plantas solares de torre, que son un poquito lo que contábamos hoy, tienen torres que más o menos alcanzan 120, 140 metros, los tanques fríos y los tanques calientes y un campo enorme de espejos helióstatos de 100 metros cuadrados cada uno que llevan toda la radiación solar al centro de la torre. En esta torre se produce un proceso de absorción, la energía cuya temperatura alcanza los 1000 grados, pasa a la torre y los caños que van llevando el fluido térmico, las sales, calientan y bajan hacia el depósito de sales calientes. ¿Qué pasa con estos sistemas? Era lo que decíamos hoy. Estas plantas
son gestionables y tienen la particularidad de trabajar 24 horas. En nuestro estudio, durante este tiempo, nos dimos cuenta que es interesantísimo trabajar, con los sistemas llamados de Fresnel, porque son más económicos y permiten el abastecimiento de este tipo de fluido a plantas industriales, cueros, lavanderías, hoteles, alimentos, farmacia. Sería un ahorro energético enorme en zonas no tan fuertes en radiación, en zonas como aquel plano que había puesto, zonas del centro de la provincia, del centro de Argentina, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El tema de la concentración, recién la explicamos, está prácticamente dejada de lado. Nuestra experiencia nos permitió entender todas estas cosas y obviamente el uso de esta tecnología hoy en Argentina, todo esto fue construido, el motor en el Instituto Universitario Aeronáutico en un programa del MinSit y toda la parábola con sus movimientos en el laboratorio de óptica y en el centro de metrología. ¿Qué hicimos además en el centro de metrología? Medimos dos cuestiones fundamentales. Primero, la velocidad del viento, cómo actuaba sobre los paneles, ya que hay un túnel de viento. Y segundo, la capacidad hidroscópica que tenían los espejos, las superficies ópticas, que eran todas nacionales. ¿Por qué esto? Porque primero trabajamos con pequeños colectores concentradores experimentales. El prototipo de 1,5 metros, cada uno de los cristales estaba alineado con un láser. El prototipo 2, prácticamente 700 cristales. Cada uno de estos gajos fue puesto en el túnel de viento y en la cámara hidroscópica y entendimos que la industria nacional puede proveer este tipo de elementos para este tipo de plantas. No hay que importarlos, porque una de las primeras cuestiones que teníamos era traer los cristales de Alemania, que son los cristales especiales de 0,8 milímetros de espesor, menos de 1 milímetro, para el tema del curvado en el vidrio óptico especial para sol. Dijimos, traer una plancha de Alemania en estos momentos nos sale más que construir todo este proyecto. Era imposible. Entonces, vamos con lo que hay en la industria nacional. Y así fue que obtuvimos realmente áreas de colección solar y determinaciones térmicas, que ese es el punto fundamental, medir el volumen tridimensional en el foco de estas parábolas, alcanzando temperaturas de 500 y 300 y 600 grados de temperatura. Ese foco calórico es el que después nos permite entender qué puedo hacer con eso. Tengo un foco calórico en el aire, en el espacio, puedo aplicarlo a distintas condiciones. El trabajo del grupo de becarios, investigadores, algunos profesionales, es muy heterogéneo. Tenemos desde diseñadores industriales, ópticos, ingenieros mecánicos, técnicos en óptica, y realmente, digamos, nos demostró un trabajo en grupo muy interesante, porque sin uno no podía hacer nada el otro. Y eso es lo que ocurre con este tipo de experimentación, con este tipo de prototipos. Terminados los chiquitos nos tiramos a construir los grandes. Y ahí tenemos algún becario colgado de un puente grúa tratando de hacer alguna medida. Y obtuvimos medidas de esa parábola antes de ponerla en el campo con el motor experimental muy interesantes, que demostraban que el tipo de cristales, las experimentaciones, las curvas y las determinaciones servían para el propósito que había sido diseñado. Porque además un equipo de estos nunca se fabricó en Argentina. Toda la parte óptica, la parte tecnológica, la podemos leer en el trabajo, en otros. Bueno, aquí hay parte del equipo y tengo que pedir disculpa a las 6 chicas que no estaban ese día en la foto. Vergonzoso, así que voy a tener que hacer Photoshop. Bien, este proyecto nos llevó a un PITAP que estamos ahora con respecto a del año 2016 para el desarrollo justamente de lo que yo conté hoy, 4 concentradores cilíndricos híbridos utilizando la tecnología nacional en un compuesto con biomasa. Este proyecto implica un desarrollo con CITED y los grupos latinoamericanos que termina ahora en octubre de este año. Cada país de Iberoamérica ha desarrollado un híbrido en función de las condiciones locales que tienen que ver con la industria local, los materiales posibles y sobre todo la aplicación en el territorio. Ese híbrido va a estar ubicado entre la zona de La Pampa y Buenos Aires, en una escuela rural. Estamos todavía en búsqueda de ese sitio,
pero tiene que ver más que por las condiciones de radiación, tiene que ver más que por la seguridad y el interés justamente regional. Y traje una pequeña cosita que yo sé que a veces complican, pero nosotros desde las renovables no podemos no dejar de explicar esto. Y esto es un poquito lo que nos preocupa. Poner una planta nuclear de 1.100 megawatts con 10.000 millones de dólares, utilizando 3.000 personas de recursos humanos, utilizando no se dice, formando 3.000 personas en los recursos humanos directos, en un tiempo aproximado de 7 a 10 años, con un rango crítico de nivel 9, nivel 10 es la central atómica japonesa que desapareció por el maremoto o la tsunami, contra una de energía solar térmica de concentración que genere lo mismo, que ya no es una, sino que sería un desarrollo en serie de 10 plantas a instalarse en distintos lugares, con un monto la mitad y por sobre todas las cosas con un nivel de formación de gente a futuro e industrias locales. Y por el otro lado, comparo esto, bueno, aquí hay una planta solamente de calor sin generar energía, las 3 que está instalando Chile en Atacama. ¿Qué quiero decir con esto? Volvemos a lo mismo, a lo que decíamos hoy. La industria nacional y la provincia de Buenos Aires tienen un elemento impresionante en este tipo de cuestiones, porque la industria existe, lo único que hay que armar es ensamblar las partes y empezar a generar el proyecto y realmente así se podría alcanzar ese sueño de tener un 20% de energías renovables en el año 2020-2025. Bueno, nada más, gracias.